Hay pérdidas que no llegan con advertencia. Personas que estaban, que acompañaban, que parecían parte del camino, y de repente ya no están. No hubo una explicación clara. No hubo una conversación final. No hubo una respuesta de Dios que calmara el corazón. Solo un vacío, una ausencia, y una pregunta que se repite en silencio: ¿por qué Dios permitió que esta persona se fuera de mi vida? Este tipo de separación duele más que otras porque no parece lógica. No se fue alguien dañino de manera evidente. No siempre hubo traición, ni conflicto abierto, ni una razón clara. A veces fue alguien amado, alguien cercano, alguien que parecía enviado por Dios. Y cuando esa persona desaparece del camino, el dolor no solo es emocional, también es espiritual. Porque la persona no solo pierde a alguien, pierde también la sensación de entendimiento. La Biblia muestra que Dios, en más ocasiones de las que se predican, separó personas sin dar explicaciones inmediatas. Relaciones que parecían correctas, vínculos que parecían necesarios, compañías que parecían permanentes. Y aún así, Dios permitió la ruptura. No siempre con palabras. No siempre con señales claras. A veces, solo con el paso del tiempo y el silencio. Abraham tuvo que separarse de Lot, aun cuando caminaban juntos y compartían promesas. José fue separado de su familia sin entender que ese dolor era parte de un plan mayor. Pablo y Bernabé, dos hombres llenos del Espíritu, tomaron caminos distintos después de un desacuerdo. La Biblia no romantiza estas separaciones, pero tampoco las presenta como errores fuera del control de Dios. Hay momentos en los que Dios quita personas no porque sean malas, sino porque ya cumplieron su propósito en una etapa específica. Y aunque eso no disminuye el dolor, sí le da un sentido. Porque no todas las personas están destinadas a permanecer, aunque hayan sido necesarias por un tiempo. El problema es que el corazón humano quiere explicaciones inmediatas. Quiere razones claras para poder cerrar ciclos sin dolor. Pero Dios no siempre explica por qué, en muchos casos, la explicación vendría demasiado pronto para ser comprendida. Hay separaciones que solo se entienden después, cuando la persona mira hacia atrás y ve lo que fue evitado, lo que fue protegido, lo que fue redirigido. Cuando Dios guarda silencio ante una pérdida, no significa indiferencia. Significa que hay algo que todavía no se puede ver. Porque si Dios explicara todo en el momento del dolor, muchas veces la persona se quedaría aferrada al pasado, discutiendo la razón, en lugar de avanzar hacia lo que viene. Estas separaciones suelen dejar heridas profundas. Preguntas sin respuesta. Sensación de abandono. Dudas sobre uno mismo, y en ocasiones, dudas sobre Dios. Pero la Biblia revela que Dios no quita personas para destruir, sino para proteger procesos. Hay vínculos que, si permanecieran, detendrían el crecimiento, distorsionarían la identidad o retrasarían el propósito. A veces, Dios quita personas porque sabe que el apego se volvió demasiado fuerte. Otras veces, porque la dirección empezó a cambiar. Y otras, porque lo que viene requiere un nivel de madurez, soledad o enfoque que no sería posible con ciertas compañías. Lo que más duele no es la separación en sí, sino no saber por qué ocurrió. Pero la enseñanza bíblica muestra que el silencio de Dios en estos momentos no es ausencia, sino confianza en que, con el tiempo, el corazón entenderá lo que ahora no puede aceptar. Porque hay despedidas que no se explican con palabras, solo con el resultado que producen más adelante. Con el paso del tiempo, la persona empieza a notar que la ausencia dejó más espacio del que imaginaba. Espacio para pensar, para escuchar, para reconocer cosas que antes estaban cubiertas por la presencia constante de otros. Y aunque ese espacio al principio se siente como soledad, muchas veces termina convirtiéndose en claridad. La Biblia muestra que Dios utiliza la separación para revelar verdades que no podían verse mientras ciertas personas seguían cerca. Hay relaciones que, sin darse cuenta, se convierten en una muleta emocional. No porque sean malas, sino porque generan dependencia. Dios, que conoce el corazón, sabe cuando esa dependencia empieza a ocupar el lugar que solo Él debe ocupar. Y en esos casos, la separación no es rechazo, es corrección. No es castigo, es alineación. Aunque duela, aunque no se entienda, aunque parezca injusto. Muchas veces Dios quita personas para proteger la identidad. Porque hay vínculos que comienzan a definir más de lo que acompañan. Opiniones que pesan demasiado. Expectativas que presionan.
Presencias que, sin mala intención, empiezan a moldear decisiones, prioridades y rumbo. Y cuando eso ocurre, Dios interviene no con explicaciones largas, sino con distancias dolorosas. La Biblia enseña que no toda separación es señal de fracaso relacional. Algunas son señales de transición. Cuando Dios está moviendo a una persona hacia una nueva etapa, no todos pueden acompañarla. No porque no quieran, sino porque no están llamados a ese tramo del camino. Y forzar compañías en etapas que ya cambiaron suele traer más daño que crecimiento. El silencio de Dios en estas pérdidas suele generar enojo. Llega un momento en el que la persona deja de luchar contra la ausencia y comienza a caminar con ella. Ya no intenta llenar cada espacio, ya no busca reemplazos rápidos, ya no fuerza vínculos por miedo al vacío. En ese punto, el corazón empieza a fortalecerse. Porque aprende que la estabilidad no depende de quien esté alrededor, sino de quien guía el camino. La Biblia revela que muchas veces Dios usa la pérdida relacional para enseñar discernimiento. Para que la persona aprenda a distinguir entre compañía y asignación, entre cercanía emocional y propósito espiritual. No todas las personas que se sienten cercanas están destinadas a caminar juntas siempre. Y entender eso evita futuras heridas más profundas. Hay separaciones que enseñan a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuando ciertas voces humanas se apagan, la dirección divina se vuelve más perceptible. Decisiones que antes estaban llenas de duda ahora se sienten más firmes. No porque la vida sea más fácil, sino porque la dependencia se ha reordenado. Dios permite estas distancias porque sabe que hay procesos que solo se completan en soledad parcial. No una soledad absoluta, sino una soledad que aparta distracciones, opiniones constantes y validaciones externas. En ese espacio, la persona se confronta consigo misma, con sus miedos, con sus motivaciones reales, y con su fe desnuda. La Biblia enseña que Dios forma carácter antes que comodidad. Y muchas veces, el carácter se forma cuando se aprende a permanecer fiel sin el apoyo humano que antes estaba presente. Cuando la oración deja de ser compartida y se vuelve íntima. Cuando la fe deja de apoyarse en otros y se vuelve personal. Hay personas que se van porque cumplieron su función en la historia. Fueron instrumentos temporales, no permanentes. Y aunque el corazón humano quisiera que todos se quedaran, Dios sabe exactamente quién debe permanecer y quién debe soltar. No por frialdad, sino por sabiduría. A medida que el proceso avanza, la persona empieza a notar que ya no se siente tan vacía como al principio. El dolor sigue, pero ya no gobierna. La nostalgia aparece, pero ya no paraliza. La ausencia existe, pero ya no define. Y en ese equilibrio nuevo, la fe se vuelve más sólida, menos emocional, más consciente. La Biblia muestra que después de muchas separaciones, vienen asignaciones nuevas. Nuevos vínculos, nuevas responsabilidades, nuevas etapas. Pero Dios no apresura estas transiciones. Primero sana, primero alinea, primero fortalece. Porque lo que no se sana, se repite. Y lo que no se aprende, se vuelve a perder. Aceptar que Dios quita personas sin explicaciones no significa cerrar el corazón, significa abrirlo de una manera más sana. Sin apego excesivo, sin miedo constante a la pérdida, sin idolatría relacional. Significa amar, pero sin depender. Confiar, pero sin aferrarse. Y aunque el camino todavía tenga silencios, la persona comienza a caminar con más firmeza. Ya no necesita entender cada salida para seguir avanzando. Ya no exige respuestas inmediatas. Ya no mide su valor por quién se queda. Porque ha aprendido que Dios permanece incluso cuando otros se van, y que eso es suficiente para seguir adelante. Con el tiempo, la persona empieza a comprender que cada separación fue una lección disfrazada de pérdida. Empieza a ver patrones que antes no podía reconocer. Relaciones que se terminaron para evitar conflictos mayores, amistades que se fueron para dar espacio a procesos de madurez, vínculos que se rompieron para permitir que nuevos caminos se abrieran. Todo comienza a tener sentido, no desde el instante del dolor, sino desde la perspectiva de la vida después de la separación. La Biblia enseña que Dios trabaja más en lo invisible que en lo visible. No se trata solo de quién se queda o quién se va, sino de lo que sucede en el corazón mientras esas personas se apartan. Cada ausencia, cada distancia, cada vacío es un campo donde Dios planta fuerza, discernimiento y paciencia. Con el tiempo, muchas personas descubren que la separación no solo quitó a alguien,
sino que también quitó una carga invisible. Conversaciones forzadas, explicaciones constantes, expectativas ajenas, presiones silenciosas que se habían normalizado. Y aunque al principio la ausencia se sintió como pérdida, poco a poco comienza a sentirse como alivio. No porque la persona no haya sido importante, sino porque el vínculo ya no estaba siendo ligero ni sano para el proceso interno que Dios estaba formando. La Biblia revela que Dios es un Dios de orden y de propósito, incluso en las relaciones humanas. Cuando una relación deja de contribuir al crecimiento espiritual, emocional o al llamado de una persona, Dios permite que se rompa o se enfríe. No siempre de forma dramática, a veces de manera gradual, casi imperceptible. Y cuando eso ocurre, el corazón humano suele resistirse, intentando sostener lo que ya no fluye. Hay relaciones que no se rompen por conflicto, sino por dirección. Dos caminos que comienzan a apuntar hacia lugares distintos. Dos procesos que ya no coinciden. Dos ritmos que dejan de armonizar. Y aunque nadie hizo nada mal, la separación se vuelve inevitable. Dios permite esto porque forzar lo que ya no está alineado produce desgaste, frustración y estancamiento espiritual. Muchas personas oran pidiendo que Dios restaure relaciones, sin darse cuenta de que algunas no están destinadas a ser restauradas en la forma en que fueron. No porque Dios no pueda hacerlo, sino porque hacerlo impediría un proceso mayor. Hay vínculos que fueron buenos en una etapa, pero que no pueden sostener la siguiente sin transformarse. Y cuando esa transformación no ocurre, la separación se convierte en el único camino posible. La Biblia enseña que Dios no rompe vínculos para dejar vacíos permanentes. Cuando quita, prepara espacio. Espacio para nuevas personas, nuevas dinámicas, nuevas asignaciones. Pero ese espacio primero se siente incómodo, silencioso, solitario. Y es ahí donde muchos dudan. No porque no crean en Dios, sino porque el proceso duele más de lo que esperaban. Hay algo profundamente formador en aprender a caminar sin ciertas personas. La dependencia emocional se confronta. La identidad se fortalece. La voz interior se aclara. Y en ese proceso, la persona empieza a entender que algunas relaciones estaban sosteniendo partes de su vida que Dios quería que ahora aprendiera a sostener por sí mismo, con su ayuda. Dios permite estas separaciones porque quiere una relación más directa, menos intermediada. Menos basada en apoyos humanos constantes y más basada en confianza profunda. No porque las personas sean malas, sino porque ninguna relación humana puede ocupar el lugar que solo Dios debe ocupar. Y cuando ese lugar se empieza a compartir, Dios interviene, aunque duela. La Biblia también muestra que no todas las separaciones son permanentes, pero sí necesarias. Algunas personas regresan cuando el proceso se completa. Otras no, y ambas posibilidades forman parte de la soberanía de Dios. Lo importante no es si alguien vuelve, sino lo que la persona aprende mientras esa ausencia existe. Hay un momento en el que el corazón deja de pedir explicaciones y comienza a aceptar el proceso. No porque haya entendido todo, sino porque confía. Confía en que Dios no quita sin propósito. Confía en que ninguna pérdida fue en vano. Confía en que lo que parecía una ruptura fue, en realidad, una reubicación espiritual. Y aunque todavía duela recordar, aunque todavía exista nostalgia, la fe empieza a sostener algo nuevo. Una paz que no depende de la presencia de otros. Una seguridad que no se apoya en vínculos externos. Una convicción de que Dios sigue guiando incluso cuando el camino se queda más silencioso. En este punto del proceso, muchas personas comienzan a mirar hacia atrás y se dan cuenta de que, aunque no lo entendían en su momento, la separación evitó algo que habría sido más doloroso después. Decisiones que se habrían tomado por influencia. Caminos que se habrían recorrido por presión. Compromisos que habrían apagado convicciones internas. Dios, que conoce el final desde el principio, permitió la distancia antes de que el daño fuera